Voy a pedirle que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 31. Ese va a ser el texto que vamos a estudiar hoy. Y ya Dani lo leyó, lo cual nos facilita, aunque de todas las lecturas que hemos hecho, esta es la más corta que hemos tenido. Entonces probablemente vamos a tener la libertad de volver a leerlo. Entonces vamos a leerlo una vez más y empezamos el sermón. Éxodo 31 del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. El Señor además habló a Moisés y le dijo: mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, en el labrado de piedras, para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Verso 6, mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. La tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo, también la mesa, sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, asimismo las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. También el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo lo harán conforme a todo lo que te he mandado. Verso 12. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que profane o lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es que se nos llame y se nos describe como una vida dedicada a Dios. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, usted puede llegar a la conclusión de que la vida cristiana es una vida dedicada a Dios, es una vida apartada para el servicio exclusivo de Dios y las cosas de Dios. Además de ese gran regalo, tenemos el regalo de conocerle y caminar con Él. El servicio a Dios y la comunión con Dios son 2 verdades que nosotros debemos de considerar en nuestras vidas cristianas. Nuestros versos nos están dirigiendo a considerar esto.
Podríamos resumir el capítulo 31 del 1 al 17 más o menos de esta manera. Dios llama y llena con su espíritu a Bezalel para servirle en la construcción del tabernáculo, y al mismo tiempo advierte al pueblo a guardar el día de reposo. El servicio y la comunión con Dios son dos ideas detrás de esto. Al considerar ese resumen que acabo de dar, que podríamos claramente notarlo, yo quiero que esta sea la idea para nuestra enseñanza hoy. Dios nos llama y llena con su espíritu para su servicio y para tener comunión con Él. Dios nos llama y nos llena con su espíritu para su servicio y para tener comunión con Él. Esas son notablemente las dos ideas en las que vamos a dividir esta gran idea. En la primera instancia, Dios llama y llena con su espíritu para que le sirvamos. Y Dios nos llama a tener comunión con Él. La primera idea del verso 1 hasta el 11 es donde podemos claramente notar que Dios llama y llena con su espíritu para un servicio. Déjeme leerle nada más los versos primeros. El Señor le dijo a Moisés: mira, he llamado por nombre a Bezalel, y describe, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Verso 6, el Señor le dice: mira, he nombrado con él a Aholiab. Y después dice la segunda parte del verso 6, en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Esta es la primera vez que usted puede notar donde se nos describe al Espíritu Santo en lo que llevamos de Éxodo de manera tal. Así que debemos definitivamente prestar atención qué es lo que se nos dice de Él, del Espíritu Santo en este momento aquí. Y con una lectura rápida, yo creo que usted y yo podemos reconocer que la obra que está haciendo el Espíritu Santo aquí es llenar con capacidad para un servicio determinado. Yo no tengo todo el tiempo, pero yo creo que usted ha pensado alguna vez cuáles han sido las formas como ha obrado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay varias formas y, como les digo, no tengo el tiempo para describirlas todas, pero dos de ellas que son similares pero tienen distinción. La primera forma como el Espíritu Santo obró tangiblemente, visiblemente, es por medio de la vida de los jueces, de los reyes y de los profetas. Esos fueron tres oficios que Dios estipuló para el cuidado y el gobierno de su pueblo. Y por medio de esos oficios fue donde más tangiblemente se veía la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llenaba continuamente con su presencia para servir y realizar el oficio que Dios les había dado. Pero aunque el Espíritu de Dios, que es lo mismo decir el Espíritu Santo, estaba sobre ellos, no moraba permanentemente en ellos, sino que era temporalmente, estaba con ellos para cumplir el tiempo que fuera necesario el oficio que Dios les había determinado. Una segunda forma que es muy similar, pero es distinta, es que obraba para capacitar. Es una forma ligeramente distinta del poder y la llenura que le daba a los jueces, a los reyes y a los profetas. En esta segunda forma de capacitación, Dios, por medio de su Espíritu, capacitaba a esa persona, pero no necesariamente era un oficio que Dios había estipulado. Hay un ejemplo o dos ejemplos.
El primero es este que tenemos delante de nosotros, donde se habla de Bezalel siendo llamado y llenado con el Espíritu Santo, pero la descripción del texto es claramente una capacitación para un servicio específico, construir el tabernáculo. Después de ahí, no se sabe nada más de Bezalel, pero si usted va al libro de Samuel, y usted ve a Samuel, donde el pueblo confirma que Samuel está lleno del Espíritu de Dios como profeta, y usted lee todo el libro de Samuel, y usted se va a dar cuenta que durante todo el libro de Samuel, el Espíritu Santo estuvo sobre Samuel, porque era un profeta, era un oficio que Dios había estipulado. La otra forma, en esta capacitación, el otro ejemplo, es en Números 11, versículos 15 y 17, se los voy a leer. Ahí nos está hablando de los 70 ancianos que habían sido escogidos por Moisés para llevar adelante la labor de cuidar al pueblo junto con él. Allá en Números 11, Moisés le dice al Señor que esto es mucho para llevar, que está cansado, y Dios le dice, bueno, entonces escoja 70 ancianos, parecidos, o es un texto similar a lo que vimos cuando Yetro vino y buscó a Moisés y le dijo, Moisés, te vas a morir haciendo tú solo toda la obra, escoja hombres capacitados, ¿se acuerdan? En Números 11, esto es lo que sucede. Este es Dios hablando a Moisés. Versículo 15. Entonces descenderé, dice en Números 11, este es Dios, y hablaré contigo. Y oigan cómo describe el Señor. Y tomaré del Espíritu que está sobre ti, Moisés, y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. En el versículo 17, en ese mismo capítulo, describe el Señor diciendo, entonces el Señor descendió en la nube, habló con Moisés, tomó del Espíritu que estaba sobre Moisés y lo colocó sobre los 70 ancianos. Una capacitación específica para un servicio específico por un tiempo específico. Pero uno de los aspectos que ambas formas son similares en el antiguo pacto del obrar del Espíritu es que en ninguna de las dos el Espíritu Santo permanece morando, habitando en el creyente o en la persona que Dios está utilizando para cierta función. Así que Éxodo 31 nos presenta la primera vez al Espíritu Santo y vemos claramente que está capacitando para un servicio específico. Dios llama a Bezalel, lo llena con su espíritu, le da sabiduría, le da inteligencia, le da conocimiento en toda arte con el fin de que Bezalel dirija y construya el tabernáculo y todos los utensilios que hemos venido estudiando. Pero además de eso, Dios llamó también a otro, a Aholiab, que era como el asistente de Bezalel, y llamó a más hombres, dice el verso 6. Dios capacita a los hombres que Él llama para el servicio que determina que hagan. Es sencillo notar además en el texto, en la narración, que no fue Bezalel y Aholiab quienes fueron a Moisés a decirle, Moisés, nosotros queremos servir al Señor, creemos que estamos listos. Yo estudié artes plásticas, yo estudié ingeniería, yo puedo hacer eso. No vemos nada de eso. No se nos describe tampoco a otros hombres levantando la mano, viendo a ver. Tampoco vemos a Moisés viendo a ver quién se ofrece, ¿verdad? Nada. Lo que se nos describe es Dios llamando. Dios escoge quiénes son los hombres que le servirían. Y lo vemos a Dios no solo escogiendo, sino a Dios capacitándolos, habilitándoles, llenándoles por medio del Espíritu Santo para que sirvan de la manera excelente en el servicio que Dios determinó para ellos. Mis hermanos, estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios para hacer lo que Dios determinó que hicieran. Yo no creo que estos hombres en algún punto de su servicio ya han tenido duda, aunque no digo que la duda sea mala. Moisés llegó a un punto y le pidió al Señor que le quitara la vida ante cargar semejante pastorado de tantas personas. Pero estos hombres no se nos describe como que titubearon ante el llamado de Dios.
No se describe que en algún punto tuvieran pereza, porque en el capítulo 35, 36, 37 o 38, cuando lleguemos ahí, vamos a ver a estos hombres, ahora sí, construyendo el tabernáculo. No parece que hubiera inclusive hasta algún tipo de preocupación. ¿Y ahora cómo es que vamos a hacer lo que vamos a hacer? Pero si hay algo más para notar, es cómo termina esta primera parte del verso, en el verso 11. Esta primera parte del capítulo 31, en el verso 11. Y dice al final del verso 11, lo harán conforme a todo lo que te he mandado. Los hombres que Dios llamó y llenó con su espíritu para el servicio, harán lo que Dios diga, no lo que ellos quieran. Lo harán como Dios dijo, no como ellos crean. Mis hermanos, si hay una idea que yo quiero resaltar, es que el servicio a Dios se hace como Dios dice que se hace. ¿Ok? Creo que eso está claro. Pero ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Y si hay algo maravilloso del nuevo pacto que no estaba en Bezalel, o en Moisés, o en David, es la permanencia del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en el creyente. Hay textos como Ezequiel 36, 27, oigan lo que dice el Señor: pondré dentro de ustedes mi espíritu. Una promesa de la morada del Espíritu Santo. Jesús en Juan 14, 16 lo dijo: yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador, oiga, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Romanos 8, 11, Pablo dice, hablando de Cristo y la obra de Él, dice que también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. En Gálatas 4, 6, Pablo vuelve a decir que Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo, ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y en 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Eso no estaba de esa manera en el Antiguo Testamento. Pero no solo esa es una bendición, lo cual estamos diciendo que el Espíritu del Dios eterno mora, habita. Él no se va en ningún momento. Además de esa belleza y esa garantía, podemos reconocer que el Espíritu Santo otorga dones, capacita, da habilidades a los hijos de Dios para que le sirvan como Dios demanda y desea que sus hijos le sirvan. Textos como Romanos 13:6 que nos dicen que utilicemos nuestros dones, cualquiera que se nos hayan dado según la gracia de Dios. Primera de Corintios 12 se nos describe que Dios dio por medio del Espíritu Santo dones a la iglesia para que sean a la edificación de la iglesia. Y es el Espíritu Santo quien escogió colocar a cada creyente con esos dones como Él quiso. Pero también Primera de Pedro 4, 10 y 11 nos dice que todos tenemos al mínimo un don. Y Pedro dice, utilícenlo para la edificación de la iglesia y para que Dios sea glorificado. Así que ante la realidad del nuevo pacto y el texto que tenemos por delante de Éxodo 31, donde se nos habla del Espíritu Santo, es que nosotros podemos decir que Dios nos llama y Dios nos llena con su Espíritu Santo para su servicio. Dios nos ha llamado por su gracia a través de la fe en el Hijo y por medio del Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo a una esperanza eterna. Y morando Él en nosotros y obrando en nosotros todo lo que necesitamos por medio de su palabra, lo hace para que le sirvamos en todo momento, en toda área de nuestra vida, de manera que vivamos de manera digna al Señor y glorificando al Señor. ¿Se dan cuenta que en la vida cristiana no estamos hablando de ministerios cuando hablamos de servicio? Estamos hablando de vida en toda su esencia. Iglesia, el servicio a nuestro Dios no es un pasatiempo, es una prioridad.
Es fruto que nace del corazón del creyente cuando Dios, nuestro supremo deleite, nuestro buen Dios mora y produce en nosotros todo el deseo por Él. El deleite por Dios produce servicio a Dios. Nuestro buen Dios no quiere siervos que le ofrezcan el tiempo que le sobra después de sus otros compromisos. Él determinó que el servicio al cual nos llamó y llenó con su espíritu es un servicio de por vida. Es sacrificialmente gozoso. Es experimentarlo y conocerlo a Él mientras vivamos haciendo lo que nos llamó a hacer. Iglesia, el servicio a nuestro Dios no es a corto plazo. Es un servicio a un reino que tiene un rey y ese reino avanza, pero no es de este mundo. Es un reino que se va expandiendo por medio de la predicación de su palabra a través de las vidas de sus hijos, allá en los campos misioneros, pero también en los matrimonios piadosos que luchan contra el pecado constante que quiere destruir el matrimonio. En medio del trabajo que realizamos, en medio de la crianza a los hijos que Dios nos dio para su gloria, en medio de las amistades que tengamos, en medio de nuestra soltería y pureza, en medio de nuestra enfermedad o salud. Y ante esta realidad, mis hermanos, estamos llamados a luchar contra dos grandes pecados que estorban al servicio de Dios: la pereza y el orgullo. Estos pecados aborrecen servir a Dios. Y sépalo de una vez, usted los tiene los dos. Yo tengo los dos. Así que no vuelva a ver al de lado. Piense en usted. Muchas veces el pecado de la pereza y el orgullo hacen que los hijos de Dios sirvan ocasionalmente, cuando conviene al horario o para los propósitos personales. Dios nos llama y nos llena con su Espíritu Santo para que le sirvamos. Así que el servicio es algo que debería surgir dentro de nosotros, porque Dios mora en nosotros. Y el deleite y el deseo por Dios hace que el esposo ame a su esposa y le sirva, y viceversa. Hace que el soltero reciba gente en su casa y proclame a su Dios en medio de su trabajo, en medio donde vaya. Es interesante porque cuando Dios llama a Moisés, llama a Bezalel, llama a Aarón, Dios no lo llamó a la ociosidad. Pero hoy hay muchos creyentes nacidos de nuevo que están seguros de que la presencia de Dios mora en ellos, produciendo todo tipo de afectos y deseos piadosos en relación a Él, y creen que la vida cristiana incluye la ociosidad. Iglesia, Dios llamó y llenó a Bezalel a un trabajo arduo. Llamó y llenó con su espíritu a Moisés a un trabajo arduo. Llamó y llenó a los apóstoles a un trabajo arduo. Ha llamado y llenado con su espíritu a cientos y miles de creyentes por miles de años a un arduo trabajo, de manera que muchos han perdido su vida en ese servicio, por esa causa, por ese gran Dios que ha sido el deleite. Y resulta que muchos de nosotros consideramos que Dios nos da la libertad y el derecho a la ociosidad y a escoger cuándo y cómo se verá nuestro servicio a Él. ¿Qué te dice eso de tu corazón? Iglesia, la palabra de Dios no tiene lugar para el desempleo espiritual. Peor aún, a la jubilación espiritual, o a cualquier decisión o descripción de un cristiano verdadero que no sirva a Dios. Así que déjeme darnos 3 razones bíblicas por las cuales podemos considerar el servicio a nuestro Dios. La primera es por obediencia. Deuteronomio 13:4 nos habla de Dios siendo nuestro único Dios, y a quien servimos, seguimos, rendimos culto, obedecemos, conocemos y le queremos permanecer fiel a Él. Pero Jesús también en Lucas 6:46 dijo: ¿y ustedes por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo?
¿Por qué proclamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Segunda razón, por el perdón que hemos recibido y no por la culpa. En Isaías 6, del 1 al 8, se nos describe al profeta experimentando la salvación del Señor, el perdón de sus pecados, pidiéndole al Señor que lo considere a él como el siervo para ir y proclamar su palabra. Y la motivación de Isaías no fue la culpa. Bueno, como el Señor ahora me perdonó, no toca servirle. No. Más bien fue el hecho de que Dios le había quitado su culpa o la culpa de su pecado, lo que motivó al profeta a dedicar su vida al Señor. Iglesia, cada uno de los hijos de Dios no le sirve a Dios para ser perdonados. Le servimos a Dios porque fuimos perdonados. Y finalmente, no solo es obediencia, no solo es por el perdón que hemos recibido, sino le servimos por amor. 2 Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, el amor por Dios es el combustible por el cual el creyente sirve a Dios. Aún cuando no gane el dinero que el mundo le dice que puede ganar sirviendo a otro señor. Es el amor por la gloria de Dios que el creyente sirve a Dios sin esperar nada a cambio, porque Dios es su supremo gozo y deleite. Mi hermanos, yo no estoy hablando del campo misionero aquí. Yo no estoy hablando del pastorado. Yo estoy hablando de los matrimonios. Yo estoy hablando de la soltería. Yo estoy hablando de la crianza. Yo estoy hablando del trabajo. Yo estoy hablando de las amistades. Yo estoy hablando de la vida cristiana aquí. Esto lo dice uno de los hombres que más admiro en cuanto a la espiritualidad. Y él dice, entre más amemos a Dios, más viviremos por Él y para Él. El Evangelio de Cristo Jesús crea siervos que se parecen a Cristo Jesús. Por eso la primera canción que cantamos fue Siervo para tu gloria. Pero la realidad es que ante esa belleza de la presencia del Espíritu y el Espíritu dándonos todos los dones para el servicio a Dios en la vida cristiana, aún entre esa gran belleza y realidad es que somos seres caídos. Y tendemos a distorsionar aún las grandes bendiciones de Dios como lo es el servicio cristiano. Y una de esas formas, como podemos hacer eso, es confundir el servicio a Dios como la fuente de mi comunión con Él. Es confundir el servicio a Dios como la fuente como la fuente de mi comunión con Él. Mis hermanos, la fuente de la espiritualidad, la fuente que enciende el alma para una vida dedicada a Dios, en servicio a Dios, es Dios mismo. No es el servicio. No hay nada más engañoso para un creyente que solo porque está criando a los hijos ya tiene comunión con Dios. Mamás, tengan cuidado. O los papás, porque están proveyendo, creen que tienen comunión con Dios. Cuidado, papás. O los que son maestros en sus casas, en la iglesia, solo porque tienen un texto por delante ante una semana y ese texto es su responsabilidad, engañarte de que tienes devoción a Dios, eso puede ser falso. Dios mismo es la fuente de todo. El servicio es fruto de nuestra comunión con Él. Entonces noten qué interesante, que el texto nos viene hablando de Bezalel siendo llamado al servicio. Y ahora Dios hace un alto y el texto da un giro. Donde yo del 12 al 17 estoy convencido, no solo porque el texto literalmente lo dice, y yo creo que va a ser uno de los puntos que yo espero que a usted más le cueste y mortifique el pecado hoy.
Y si usted tiene preguntas después del sermón, con mucho gusto yo puedo seguir hablando. Pero la segunda verdad de nuestro texto es que Dios nos llama a tener comunión con Él. Los versos 12 al 17 nos describen esta verdad. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla, dile a los israelitas, guardarán mis días de reposo, porque es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane morirá. Cualquiera que haga obra alguna, esa persona será cortada de entre el pueblo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día, día de completo reposo será, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Los israelitas guardarán el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal para siempre. Y lo que más me gusta es cómo termina. En 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Después de haberle dicho el Señor a Moisés que Bezalel iba a construir el tabernáculo, uno se hubiera esperado que empieza la construcción del tabernáculo. Pero lo que leemos es que Dios habla al pueblo a través de Moisés acerca del valor que debe de tener el descanso de las labores semanales, incluidas la construcción del tabernáculo, y dedicar un día completo a buscar tener comunión con Dios como no lo pueden tener los otros días de la semana. Lo que Dios le está diciendo a Moisés y al pueblo aquí es importantísimo. Trabajos como ser el mediador del pacto, Moisés, y el servidor que construiría. Mis hermanos, la obra más importante para el pueblo de Dios, ese es Bezalel, no son excusas para no descansar del trabajo y buscar a Dios. Si alguien podía tener una excusa para no cesar de trabajar un día por la importancia que tenía su trabajo, era este hombre, Bezalel. Pero aquí está Dios diciendo que aún este hermoso trabajo no es la fuente de su vida espiritual. Para Bezalel y para Moisés, ambos, para que ellos pudieran servir a Dios como Dios deseaba, ellos no tenían que trabajar más. Ellos tenían que cultivar comunión con Dios y descanso en Dios. Ese ejercicio espiritual le daría la fuerza, el entendimiento, el ánimo para la vida cristiana y el trabajo que Dios les había dado por el resto de la semana. Estos versos nos muestran el valor que tiene para Dios que su pueblo descanse de sus trabajos regulares semanales para buscar a su Dios teniendo comunión con Él. Estos versos son parte de varios textos de Éxodo inclusive, donde Dios menciona el día de reposo. Dios lo mencionó en el capítulo 16, versículo 23, donde comenzó a hablar del maná. Y en ese capítulo el Señor les instruyó a recoger el maná. Pero en medio de eso el Señor les dijo: ustedes van a recoger por 6 días. El séptimo día, doble porción, porque ese día es día santo. Es día de reposo para el Señor. Esa fue la primera mención, la primera vez que se mencionó. La segunda vez que se mencionó ya fue cuando Dios lo estipuló en capítulo 20. ¿Y el capítulo 20 qué son? Los 10 mandamientos. Del 8 al 11, inclusive es el mandamiento más extenso. Vean cómo lo dice. Pasen unas páginas atrás para que ustedes mismos lo lean. Capítulo 16 es la primera vez del día de reposo. Éxodo 20 ya no es una mención, ya está dentro de los 10 mandamientos. Verso 8:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Oigan qué extenso lo hace. Y la última vez que lo menciona es aquí en Éxodo 31, del 12 al 17. Es interesante porque en las otras veces, en capítulo 16, Dios no describió mucho acerca del día de reposo. Nada más dijo 6 días y el séptimo se queda quedito. En el mandamiento lo extiende un poco más. Cuando leemos los versículos del 12 al 17, parece como una extensión más amplia del cuarto mandamiento. Vamos a ver qué es lo que en estos dos, del 12 al 17, qué se nos describe del día de reposo, como para poder entender la verdad de que Dios quiere tener comunión con nosotros o que nosotros tengamos comunión con Él. Primero, Dios dijo que el día de reposo es la señal del pacto con su pueblo. En el verso 13 es una señal, dice Dios. En el verso 16 nos dice que es un pacto perpetuo. Verso 17 dice que es una señal entre yo, Dios, y el pueblo. El pueblo ya tenía una señal externa hasta ahorita que era pueblo de Dios, ¿no es cierto? La circuncisión, el pacto de Dios con Abraham, pero solo los hombres la tenían. Ahora Dios, dentro del pacto con Israel, ¿cuál es la señal? Hasta ahorita no hay ninguna señal. Esta es la señal. El día de reposo, el sábado. Con esta señal, todo el pueblo llevaría esa señal. Noten qué interesante, Dios dice que es la señal. Lo que marca el pacto mosaico es el día de reposo. Segundo, otra observación, es que el día de reposo es el medio por el cual Dios escogió santificar a su pueblo. Porque Él dijo que es un día santo. Verso 13. Es una señal entre yo y ustedes. A final del verso 13 dice, yo soy el Señor. Oiga cómo lo dice, que los santifico. Yo los santifico a ustedes. No ustedes me santifican a mí y no es que ustedes se santifican solitos. Yo los santifico en el día de reposo. El verso 14, Dios lo describe como es santo para ustedes. Y el verso 15, al final, o en medio del verso, dice, día de reposo, completo reposo, santo al Señor. El pueblo, al guardar el día de reposo, crecería en semejanza a Dios, en santidad. Al buscar a Dios y conocer a Dios en ese día. Dios, en ese ejercicio espiritual de cesar de sus labores semanales y buscarlo a Él, Dios transformaría sus corazones y renovaría sus mentes por medio de esa dedicación espiritual, específicamente la lectura y la oración. En ese día, Dios esperaba que los esposos buscaran a Dios para servir y amar a sus esposas. Ese día las esposas podían buscar a Dios para amar a sus esposos. Ese día los solteros buscaban a Dios para buscar gozo y paciencia. Los enfermos podían buscar a Dios para recibir sanidad, pero también fe y confianza. En este día, los cansados del trabajo buscaban a Dios para recibir fuerza, contentamiento y gratitud. En este día, los que necesitaban
tomar decisiones, buscaban a Dios para sabiduría y guía. En este día, los pecados se luchaban buscando a Dios intensamente. Los afectos por Dios se cultivaban fuertemente para resistir las tentaciones que el lunes o el siguiente día de la semana traería. Porque durante la semana de trabajo no era tan sencillo dedicar tiempo para tener comunión con Dios. No era lo mismo. Se tenía, pero no con la misma intensidad. Así que es santo. Pero también hay un tercer elemento. Dios determinó que el día de reposo tendría una penalidad para quienes lo profanaran o trabajaran durante ese día. Verso 14, la segunda parte del verso 14 dice: todo el que lo profane morirá. Todo el que trabaje será sacado, echado. Y en el verso 15 vuelve a repetir que quien trabaje morirá. No obedecer el llamado de Dios a tener comunión con Él era un acto claro de rebeldía. Era tratar lo profano. La palabra profano es tratar o tomar algo que es santo como ordinario. Día para cultivar con el Señor, es un día cualquiera, eso lo puedo hacer otro día cuando yo quiera. Es más, hoy no lo voy a hacer porque tengo mañana. Después llega mañana, no, tal vez mañana. Porque yo trato lo santo como ordinario. Quienes no obedecieran en practicar el descansar de sus trabajos semanales para buscar a Dios en comunión con Él, estaban tomando la santidad de Dios como cualquier cosa, como normal. Bajaban la santidad de Dios haciéndola ordinaria. Era como decir mi relación contigo, porque al final una comunión con Dios en este tiempo era conocer a Dios. Entonces era como decir mi relación contigo no es tan importante para mí, no mereces el tiempo que llevaría a conocerte. Necesito más tiempo para seguir trabajando. Necesito seguir tiempo para ir al súper a comprar todo lo que yo quiera, o ir al mall a comprarme las tenis que siempre he querido. Quiero ir a pasear a la playa todo lo que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera, lo que yo quiera, lo que yo quiera. Pero finalmente es interesante porque hay un elemento importante, es que Dios les ejemplificó el valor del día de reposo. El verso 17 dice que en 6 días al final, en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y al séptimo día cesó de trabajar y reposó. Aquí están de acuerdo los estudiosos que aquí el sábado judío no nace en la ley de Moisés. Fue estipulado desde el inicio de la creación. Esto es Génesis 1 hasta el capítulo 2, verso 11, que se describe a Dios habiendo terminado su obra en 6 días y el séptimo día descansó. Dios les dio el ejemplo, siendo Él quien hizo los cielos y la tierra, obra que ningún ser humano va a hacer, y Él descansó. Obviamente Dios no se cansa. Isaías 40, 28, Salmo 121 nos dicen que Dios no se cansa. Dios, por medio de su descanso, le está ejemplificando a los seres creados ante una pregunta: ¿cómo podrían considerar seres creados, limitados, que se cansan, no tener necesidad de dejar de trabajar? ¿Quién se creen que son mis criaturas, a quienes yo les he ejemplificado para que decidan cómo quieren manejar los días? En 6 días trabajé, en un día reposé. ¿Quién eres tú para trabajar 7 días? Esa es la reflexión que está detrás del asunto. Así que de esta manera podemos comprender la verdad espiritual detrás de lo que se está buscando aquí. Dios llama a descansar de las labores semanales, del trabajo semanal,
No es que Dios llama al descanso a la ociosidad, eso sería incongruente a lo que acabo de decir en el primer punto. No, Dios llama al cese de las labores semanales y llama a buscarle a Él. Yo no tengo todo el tiempo para abordar lo que estoy a punto de comenzar a hablar, pero espero que con lo que voy a afirmar sea suficiente, por lo menos para que usted se pregunte por qué usted hace lo que hace. Para que usted se pregunte, ¿dónde está yendo usted a la Biblia para poder dejar que ella sea la que determine por qué usted hace lo que hace? Dios es digno, mis hermanos, de ser buscado. ¿Saben por qué? Por simplemente ser quien es. ¿Por quién es Dios? Él es digno de ser buscado. Dios es la fuente del alma para el descanso de su pueblo. Espero que con esto podamos ver con ojos espirituales el hecho de que Dios quiere tener comunión con Él. Dios quiere que su pueblo tenga comunión con Él. Pero como hablamos en el primer punto de que somos creyentes del nuevo pacto, en este punto tenemos que decir lo mismo. Somos creyentes del nuevo pacto. Entonces, esta fue la pregunta más difícil para mí redactar, porque creo que pueden hacerse múltiples preguntas, pero aquí está. ¿Sigue vigente el día de reposo para los creyentes del nuevo pacto o existe algún cambio? Esa es una pregunta que hay que hacer cuando usted llega aquí. Y a todo. Bueno, ustedes saben lo que yo, Juanjo y Dani pensamos. Y mi deber va a ser persuadirlos a que usted, si no tiene una posición, una reflexión, tenga temor del Señor y comience a hacer lo que la Biblia llama a hacer. Y que usted comience a pensar delante del Señor porque usted hace lo que hace. Y para los que tienen alguna posición, yo espero que con esto pueda explicar y abundar más. Pero la respuesta a esa pregunta es un no y un sí. Déjenme darle las respuestas primero porque no. Yo considero que no aplica, no sigue vigente, el día de reposo. Primero, porque hay implicaciones del día de reposo que no están vigentes en el nuevo pacto, como la lapidación para quien lo incumpla. Eso es parte de la ley civil y ceremonial del antiguo pacto. Y Jesús es el cumplimiento del antiguo pacto. Esa es la primera razón. Segunda razón, porque no hay registro en el Nuevo Testamento de parte de los apóstoles a las iglesias que inicialmente fueron judías, después fueron judías y gentiles, y después fueron mayoritariamente judías, donde los apóstoles dijeron: hay algo que ustedes no saben, que es importante que sepan. Existe algo que se llama el día de reposo, y sigue vigente. No hay ninguna enseñanza en el Nuevo Testamento en esa índole. Y una tercera es porque el día de reposo efectivamente apuntaba a Cristo y a su obra. Cuando usted va a Colosenses 2, versículos 16 y 17, esto es lo que dice: que nadie se constituya, hablándole a los creyentes, gentiles, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a varias cosas: comida, bebida, día de fiesta, luna nueva, y dice, día de reposo. Que nadie les diga a ustedes algo acerca del día de reposo como si tuvieran que. Porque es lo que dice el autor, Pablo. Cosas del día de reposo solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nadie les diga a ustedes, se constituya Señor de ustedes porque no guardan el día de reposo, o algo acerca del día de reposo, porque eso es sombra de lo que ha de venir, y el cuerpo le pertenece a Cristo. La sombra es la esencia de algo. Cuando uno ve una sombra, usted tiene que interpretarla, porque usted no sabe lo que está viendo. Si yo me pongo en una puerta y la sombra traspasa y ustedes están esperando que yo entre,
Ustedes ven la sombra y dicen, ¿será Andrés? ¿No será Andrés? Bueno, de fijo no es una mujer, parece. Bueno, pero parece que anda a saco y comienzan a interpretar la sombra, porque no han visto la esencia de la sombra. Cuando la puerta se abre y entra Andrés, usted deja de ver la sombra. Usted ve a Andrés, ¿cierto? Ese es Cristo. Él es la esencia del día de reposo. Apuntaba a Él. Pero en este sentido de que es el cumplimiento de Cristo, siendo Cristo el que está detrás del día de reposo, es claro porque Jesús dijo en Mateo 5:17 que Él venía a cumplir la ley, no a eliminarla. Él cumplió no 9 mandamientos, Él cumplió 10 mandamientos. Entonces, Él cumplió. Jesús es el cumplimiento del 4.º mandamiento. Ahora déjenme explicarles cómo Dios o Cristo cumple ese mandamiento. No solo porque lo guardó, porque Él guardó el sábado, sino que Dios, cuando creó los cielos y la tierra en 6 días, al 7.º día descansó, ¿verdad? Era una creación. Dios estaba creando el mundo. Cuando Cristo realizó su obra que implicaba una nueva creación, cuando estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. La obra fue perfeccionada, terminada. Al morir y al resucitar está declarando que Él terminó la obra en cuanto a lo que había venido a hacer y Él lo ha cumplido. El autor de los Hebreos en el capítulo 4 dice que Cristo es nuestro reposo. Ahora, hay más razones. Razones como que los mandamientos, como ustedes han escuchado que se les dijo, no matarán. Ustedes han escuchado que no cometerás adulterio. En el Nuevo Testamento hay mención de los otros mandamientos, pero no hay mención del 4.º mandamiento. Y eso no es por casualidad, yo creo que eso es intencionalidad. Pero como les dije, la respuesta tiene un no y un sí. Ahora déjeme decirle por qué sí. Estoy convencido de que Dios llama a su pueblo a descansar de sus trabajos semanales para tener comunión con Él. Y eso es parte de la espiritualidad de los creyentes del Nuevo Pacto. Una primera razón es que los 10 mandamientos, como la ley moral de Dios o como lo llamaron los reformadores, la ley didáctica de Dios sigue vigente. En el sentido de que es una ayuda, una guía, una fuente de gratitud para la vida cristiana. Si usted es de los creyentes que cree que usted ya no tiene que volver a ver los mandamientos y usted decir, no, a mí ya no tiene sentido, no fornicarás, ya solo cumplió Jesús. Sí, Jesús lo cumplió. Pero el mandato y la esencia de la ley es no cometas adulterio, no robes, no hurtes. Y creo que todos tiemblan ante ese mandamiento, ¿cierto? Pero ¿quién tiembla ante el 4.º mandamiento del día de reposo? Entonces, los 10 mandamientos en cierta manera siguen vigentes como ley moral de Dios. Le dicen a su pueblo recordar a Dios, recordar la salvación que ha recibido y la vida cristiana por la cual vivimos. El 4.º mandamiento tiene esta esencia. Dios llama al descanso y a la búsqueda de Él. Esa es la primera razón. Pero una segunda razón, y para mí la razón más fuerte, que no solo no sigue vigente, sino que hubo un cambio en cuanto al 4.º mandamiento, es que Jesús resucitó el primer día de la semana, no el 7.º día de la semana. Jesús no resucitó el sábado, el 7.º día de la semana. Él resucitó el primer día de la semana. Él resucitó domingo. Lo que eso significa es que Dios mismo cambió lo que se hacía el sábado para el domingo. Y la razón es la resurrección de Jesús. Y esta razón es de mucho peso porque los discípulos de Jesús, que eran judíos,
no cambian. Esto lo dice un profesor mío del seminario, dice, para que un judío cambie de sábado buscar a Dios y descansar de sus trabajos semanales para buscar a Dios, de sábado a domingo, es más probable que cambien el mundial a que un judío cambie eso. Tenía que haber una razón de peso. Y para que los judíos cambiaran, los discípulos de Jesús, de sábado a domingo, la adoración a Dios, eso fue la resurrección de Jesús. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que estos judíos cambiaron la adoración a Dios y el descanso de sus trabajos semanales. Ahora el domingo, que era el primer día, es el primer día de la semana por la resurrección de Jesús. Este hecho fue lo que produjo el cambio, no solo en día, sino inclusive hasta en su nombre. En el Nuevo Testamento no hay registro del día de reposo, pero hay algo que se le llama, y eso se lo pusieron los primeros discípulos de la iglesia, se llama el día del Señor. Esto está en Apocalipsis 1:10. Y es interesante pensando en Apocalipsis 1:10, donde dice Juan que él está en la cárcel, está en el Espíritu, o sea, está haciendo cosas espirituales, probablemente está leyendo, probablemente está orando. Dice, estoy en el Espíritu el día del Señor. Y en el día del Señor, el Señor Jesús se le apareció a Juan para decirle cómo van a ser los últimos detalles de los últimos tiempos. Jesús no se le apareció un martes, no se le apareció un sábado, se le apareció el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Esa es la segunda razón. Una tercera razón es porque sí hay evidencia en el Nuevo Testamento del día del Señor, el primer día de la semana en la vida de la iglesia. Era en el primer día de la semana donde los creyentes del nuevo pacto se reunían a adorar a Dios congregacionalmente y descansaban de sus trabajos. Déjenme darle 3 ejemplos. Número 1, Pablo anima a los creyentes de Corinto, en 1 Corintios 16, a tener una recolección de dinero para Jerusalén el primer día de la semana, lo cual significa que la iglesia está reunida el primer día de la semana adorando a Dios. El segundo ejemplo es que en el primer día de la semana los creyentes de Troas se reunieron a partir el pan, un elemento de adoración a Dios, comunal, congregacional, el primer día de la semana, y Pablo les predicaba. Eso está en Hechos 20. Y un tercer elemento es que el primer día de la semana, el día del Señor, fue el día que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. No fue sábado, fue domingo. Y hay más razones. Jesús le dio la gran comisión a sus discípulos el primer día de la semana. Jesús ascendió a los cielos el primer día de la semana. Y una última razón es que no solo fue algo del Nuevo Testamento, los apóstoles, sino que fue un entendimiento del día del Señor en los padres de la iglesia, los primeros discípulos de los discípulos de Jesús. Fue un pensamiento de los reformadores. Oigan lo que dice Justo Mártir, uno de los padres de la iglesia, dice: el domingo es el día en el que todos celebramos nuestra asamblea de comunión, porque Jesucristo, nuestro Salvador, ese mismo día resucitó de entre los muertos. Y ahí podría mencionar a Calvino, podría mencionar a Clemente de Alejandría, podría mencionar N cantidad de héroes de la fe que dedicaban y entendieron el día del Señor. Así que el día del Señor que leemos en Éxodo 31, lo podemos ver a la luz de la obra de Cristo en el nuevo pacto y podemos concluir que la iglesia es llamada a guardar el día del Señor. Un día donde adoramos a Dios, que es la primer principio, que es claro en el Nuevo Testamento, que no es un negociable para ningún hijo de Dios verdadero, y es el congregarse. Ahí no hay negociación para con Dios. El creyente verdadero se congrega.
con sus hermanos para adorar a Dios. El día del Señor es un día donde nos congregamos a adorar a Dios. Adoramos a Dios por la predicación de las Escrituras, adoramos a Dios en las oraciones que tenemos, adoramos a Dios en los cantos espirituales, en la comunión los unos con los otros, adoramos a Dios en la celebración de las ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor. Pero también es un día, hoy, el día del Señor, el primer día de la semana, donde podemos alimentar nuestras almas a través de la comunión con Dios de manera personal por medio de las disciplinas espirituales, especialmente la lectura de las Escrituras, la meditación y la práctica de la oración. Mis hermanos, como nunca antes durante la semana usted lo puede hacer. No hay otro día para dedicar a la lectura, a la meditación, a la oración a Dios que el día del Señor. Además, no solo eso, el día del Señor, en lugar de creer que es un día donde es descanso y no hacemos nada, es el día donde hay más cosas por hacer. Porque yo no hago lo que hago de lunes a sábado. Eso es mi trabajo, yo eso lo dejo. Yo ahora hago cosas para comunión con Dios y con mis hermanos. Es un día para practicar la hospitalidad. Un día para tener fraternidad. No para ver un partido en el sentido de comenzar a hablar de fútbol, eso lo puedes hacer sábado. Puedes ver un partido y comenzar a hablar acerca del sermón, acerca del Señor, acerca de lo que quieras, viendo un partido. Pero es un día para tener fraternidad donde podemos, desde la hospitalidad hasta la comunión, recibir a los hermanos y recibir ánimo y esperanza para nuestro peregrinaje cristiano. ¿Cuántas veces a la semana ustedes creen que nos podemos ver como nos vemos hoy? El día del Señor. El día del Señor durante la semana es muy difícil. Bueno, Dios dio un día para que podamos hacerlo. También podemos compartir con nuestros cónyuges, de manera como no lo podemos hacer durante la semana. Los padres pueden cultivar mejor su tiempo con sus hijos, como no lo pueden hacer durante la semana. Pueden ejercitar su amor por sus esposas de una manera mucho más profunda, porque no lo hacen durante la semana por los trabajos que tengan. Es un día donde podemos practicar el evangelismo y la hospitalidad con los no creyentes. En el día del Señor, el Señor refresca con muchos beneficios al creyente. Nos refresca espiritualmente. Mis hermanos, si hay algo que Dios esperaba que su pueblo tuviera, es un refrescamiento espiritual. Oigan, como lo dijo un reformador, para que ustedes tengan una idea. El día del Señor, dice, debe ser como para nosotros una torre, por la cual subimos y podemos contemplar a lo lejos las obras de Dios, cuando nada más nos ocupa ni nos impide considerarlas con gratitud y agradecimiento a Él. Y si nos esforzamos, dice este reformador, continuamente a hacer esto, el día del Señor, es seguro que no seremos ajenos a esas acciones de gracia, obrar del Señor, misericordia del Señor, fidelidad del Señor, paciencia del Señor, dice él. No estaremos ajenos a eso durante el resto de nuestro tiempo en la semana, donde tendremos que trabajar para el Señor. Pero también el Señor no solo nos concede eso, sino que nos concede conocerle más. Déjenme decirle de una forma muy sencilla. Mis hermanos, conocer a Dios no se logra en el apuro. Conocer a Dios no se logra en el apuro. Se logra en la contemplación, en la meditación, en la reflexión. No es en el apuro. Y el último beneficio es, hay algo físico. Dios da un descanso físico. ¿Saben qué es lo que pasa cuando el día del Señor se convierte en un cese en nuestros trabajos? Que el Señor nos recuerda que la vida no es solo trabajo. ¿Cuántos de nosotros podemos entender que ayer fue el último día de la semana? Hoy es el primer día de la semana.
hoy Dios quiere reunirnos y que estemos llenos de Él para que el resto de la semana, donde hay cosas que nos distraen y no nos permiten dedicarnos a Él como lo podemos hacer hoy lo hagamos para el resto de la semana. Al día del Señor siguiente poder venir y decir: Señor, nútrenos. No que no lo hagas de lunes a sábado, lo haces, pero no como el día del Señor. No como el día que puedo leer, puedo salir a caminar y pensar. Puedo hacer cosas que generalmente no hago. Saben, mis hermanos, hablando del descanso físico, a Dios le importa nuestro trabajo. Él desea que trabajemos con excelencia, pero a Dios le interesa también nuestro descanso. Y Él quiere que lo hagamos también con excelencia. El descanso bíblico refresca el deseo de trabajar. Y el trabajo hecho con los principios de Dios llama al descanso. Cuando yo descanso, como Dios dice que descanse de mis trabajos semanales, ¿saben qué se produce en mi alma? Deseo de trabajar. Y cuando yo estoy trabajando conforme a Dios me enseña a trabajar, ¿saben qué se produce en mi alma? Deseo de descanso en mis trabajos para estar con Él. Dios nos llama a tener comunión con Él, mis hermanos. Y lo hacemos durante la semana, pero especialmente el día del Señor. Ahora esta es mi pregunta. ¿Por qué no guardar un día así? ¿Por qué perder el descanso y el alimento del alma por el afán del mundo? Que salgamos hoy recordando que nuestras almas y nuestras vidas cristianas están diseñadas para ser vividas como siervos y siervas del Señor. Son vidas dedicadas y separadas para Él. Su Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para que sea vivida y ejercitada en medio del trabajo y las circunstancias que vivimos realmente bajo el sol, que hay mucha presión diaria. Pero que salgamos no solo agradecidos porque podemos tener una vida dedicada al Señor, en servicio a Él, sino que también pidamos a Dios que nos conceda entendimiento para reconocer el valor de la comunión con Él. Dios es digno de ser buscado. Dios es la fuente de nuestro descanso. Y en su sabiduría nos llama a guardar el día del Señor, de nuestros trabajos semanales y a tener comunión con Él. Hay más cosas que yo podría decir acerca del día del Señor. Hay preguntas que todos tienen. Si usted quiere saber un poco más, yo voy a estar allá respondiendo cualquier pregunta que usted tenga. Pero aún todas las preguntas que usted tenga y todos los escenarios que usted quiera plantear, que sea la Biblia lo que le determina a usted, porque usted hace lo que hace el día del Señor. Todo el escenario que usted tenga, y yo lo sé, aún esa realidad, hay un día del Señor. Y lo más difícil es cómo navegar eso cuando yo no siempre lo he visto como un día profano. ¿En qué sentido? Como un día normal. Simplemente vengo al Señor 4 horas, le adoro y después es mi día. Yo hago lo que yo quiera. Voy y me echo ahí y vegeto durante 6 horas viendo tele. Nadie viendo tele por 6 horas termina, gloria a Dios. ¿Qué refrescamiento espiritual tuve? Nadie. Él determinó cómo hacerlo. Que salgamos hoy pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento. Y vamos a cantar una canción que habla acerca del reino de Dios, porque ocupamos que sea Él el que empiece en mí para entender esto que Él quiere de mí. Entonces, cuando cantemos, tenga en su mente el servicio a Dios y la comunión con Él en todo tiempo, pero especialmente el día del Señor. Vamos a orar. Señor, yo te pido que nos concedas entendimiento, Señor.
entendimiento para adorarte, entendimiento para vivir para ti, entendimiento para comprender que tú eres nuestro deleite supremo, que el fin último de nuestro ser es conocerte y caminar contigo y vivir para ti. Y yo sé que durante la semana todos los miembros de Iglesia de la Gracia y creyentes genuinos tienen un deseo por conocerte. Yo estoy convencido que es muy posiblemente innegable ese deseo, porque tu Espíritu mora en nosotros, Señor, pero tú sabes que durante la semana es complejo, no solo por nuestro pecado, por el cual yo te pido que obres en nosotros. Si hay algún pecado de ociosidad, pereza, indiferencia, lo que sea, Señor, pero a la misma vez simplemente ha sido como esa indiferencia, esa poca intencionalidad de reconocer que nuestras almas tienen sed de ti. Así que te pedimos, Señor, que tu reino venga, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, para que los demás puedan ver lo que tú haces en nosotros y podamos ser semejantes a Cristo. Y que podamos aprender por fe a guardar con deseo, con deleite, el día que es tuyo. El día que es, todos los días son tuyos, pero hay un día tuyo, hoy, el primer día de la semana. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.